Bienvenidos. Somos Red Town México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Town México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo capítulo. Estamos súper emocionados, ahorita van a ver por qué. Esperamos se encuentren súper bien y como siempre, después de este episodio, mejor. Esta semana vamos a hablar sobre diagnóstico prenatal y postnatal del síndrome de Down. Y para eso nos acompaña la doctora Bernadette Estadia Ortega. Ella se graduó como médico cirujano de la Universidad La Salle, después hizo especialidad en genética médica en el Instituto Nacional de Pediatría, después no le bastó e hizo una maestría y doctorado en ciencias y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. También, desde el 2010, es médico adscrito del Laboratorio de Biología Molecular también del Departamento de Genética del Instituto Nacional de Pediatría, donde obviamente trabaja muchísimo con personas con síndrome de Down y sus papás, y como que pues siempre ha tenido este interés de contribuir a la atención médica de las personas con síndrome de Down. Entonces, no hay mejor persona que nos pueda explicar sobre este tema que tu doctora, ya te iba a decir, que tú, Bernadette. ¿Cómo estás? Gracias, gracias Ale, muy bien. Primero, bueno, agradecer la invitación a este foro para poder platicar un poquito de estos temas que pues generalmente le inquietan sobre todo a los papás de nuestros Mm, pacientes con síndrome de Down o a las personas, ¿no? Que se encuentran alrededor de sí, ellos. totalmente. Oye, pues para empezar, quisiera que nos explicaras un poquito para qué nos sirve tener el diagnóstico de síndrome de Down, porque a veces nos llegan a la consulta pacientes que siguen sin tener un diagnóstico, o sea, genético, y es como, pues, ¿para qué? ¿No? Sí, es una pregunta muy buena y muy importante de contestar. Además, es muy frecuente que nos la hagan. Hay que tener muy claro que el diagnóstico de síndrome de Down es clínico, Ujú. ¿no? Realmente nosotros con ver la carita de los pacientes con síndrome de Down sabemos que tienen síndrome de Down. De hecho, ni siquiera es necesario ser médico o estar en el área de la salud para saber Para que una identificar, persona tiene esta condición. claro. Exactamente. Sin embargo, sí es importante realizar el estudio de cromosomas, que es el cariotipo, porque por dos razones. Una, porque es la manera de saber si necesitamos estudiar a los papás también. Exacto. Eh, Hay tres mecanismos o tres formas de síndrome de Down, que es la regular, la que es por translocación y la que está en mosaico. Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestro paciente tiene trisomía 21 por translocación, tenemos que estudiar a los papás. Claro. Y la otra cosa importante es para saber qué riesgo de repetición en un futuro embarazo, en un futuro bebé, puede haber. No tenemos otra manera de decirles a los papás qué riesgo hay de que llegue otro bebito con síndrome de Down si no hacemos el Si no cariotipo. es con el estudio, claro. Y claro, esto estamos hablando ahorita en un contexto postnatal, ¿no? Cuando ya Ujú, conocemos al paciente. De ujú. manera prenatal, pues sería de alguna forma lo ideal, ¿no? O Ok. sea, si desde el embarazo se identifica, porque sí hemos visto que las parejas que reciben la noticia durante el embarazo tienen como un periodo en el que Ujú. pueden entender más la situación, asimilarla y Claro. entonces recibir de una manera como más preparada a su bebé. Ujú. Sí, vivir un poco el duelo, ¿no? O sea, que es una parte importante y es una parte normal de la maternidad y de la paternidad de un niño que tal vez no venía con lo que tú esperabas o con lo que la cultura te dice que es la normalidad, ¿no? Exacto, sí, justo yo lo que tú dices, tienes razón. Ese duelo no es de la condición, el duelo es de la expectativa, ¿no? Exacto. Entonces, es el que es algo que era lo que no tenía en mente. Entonces, Ujú. el periodo prenatal nos da chance a que haya esta asimilación, a que entendamos este,
esto. Muy bien. Oye, ¿y este diagnóstico prenatal, a partir de qué edad gestacional se puede hacer? Mira, idealmente toda mujer embarazada, sin importar su edad, sin importar ninguna condición, debería tener acceso al Ujú, tamizaje prenatal. Ujú. ujú, Entonces son estudios que se hacen en sangre, son sustancias que se toman con una muestra de sangre y el que es en los primeros meses del embarazo también considera el ultrasonido. Entonces, si este tamizaje, ¿no? Que es un estudio para identificar a aquellos que pudieran tener síndrome de Down, si este sale alterado, entonces haríamos el estudio de cromosomas, de ok, cariotipo, ya sea en una muestra de la placenta, que es la biopsia de vellosidades coriónicas, o en ujú, una muestra de líquido amniótico, el líquido donde se encuentra el bebé. Uh-huh. ok, Y entonces es el mismo estudio de cromosomas que ujú, hacemos ya una vez que nace el bebé, y esto es para confirmar si tiene o no tiene ok. la Y el condición. tipo, ¿no? Exacto. Oye, y, Uh-huh. o sea, en tu experiencia, que si has tenido papás que de repente pues les das el diagnóstico de síndrome de Down prenatal, Sí. ¿qué crees que debería de hacer un papá o una mamá que ya le dieron el diagnóstico? O que le dieron una alta posibilidad de que su bebito tenga síndrome de Down, ¿cómo se deben de preparar? Mira, primero creo que un punto muy importante es entender que cada pareja va a vivir la noticia de una manera distinta. De ahí que Ujú, tenemos que ser como muy prudentes y darles a todos su tiempo y su espacio, ¿no? Primero ujú. darles un momento para que asimilen y entiendan la La noticia. noticia. Y Ujú, algo que también es súper importante, que de hecho es un principio, algo que nosotros los genetistas cuidamos mucho, es no decirle a los pacientes lo que deben de hacer. claro. Ellos deben de tomar sus propias decisiones. La pareja junta tiene que tomar sus propias decisiones. Sí, claro, con ayuda del médico, con toda la información que tú les puedas dar, pero ellos van a tomar sus decisiones. Ni la va a tomar los abuelos, ni los amigos, ni los médicos, ni nadie alrededor. O sea, la Ujú, pareja son quienes van a tomar, primero van a vivir la noticia y después van a tomar sus decisiones, como quién llevar el manejo de su bebé, etcétera. ujú, de acuerdo. Entonces, o sea, vaya, el médico no debe de encaminar, por así decirlo, como alguna respuesta, porque también, Así es, claro que nos ha pasado que llegan pacientes que nos dicen, no, es que a mí me dijeron que abortara y no claro, me lo dijo un médico, me lo dijeron sí, 5. ¿No? sí, Y entonces eso sí, es algo muy triste porque sí, no solo no estamos respetando a esa pareja y esa familia que se está formando, sino totalmente. que estamos atentando contra un deseo de ellos, Sí. que es Y estamos abusando de nuestro papel, ¿no? Porque de alguna totalmente, manera sí, el paciente, bueno, la pareja, los confía en papás, ti, confía en ti. claro. Entonces es una responsabilidad enorme lo que tú Ujú, vayas a opinar, a decir, pues a dirigir. claro, Entonces, de ahí que sí hay que ser muy cautelosos. Nuestro papel es dar toda la información completa, apoyarlos, acompañarlos en el proceso, resolverles dudas, pero nunca ujú, decir qué hacer. Eso sí, no, exacto. porque lo que siempre les decimos a los pacientes que nos preguntan, doctora, ¿usted qué haría? Les decimos, señora, señor, nosotros no estamos en sus zapatos. O sea, al Claro, final ustedes están en un contexto en el que totalmente nosotros no estamos diferente. parados y por lo tanto es injusto opinar, ¿no? Opinar Exacto. o decir qué hacer. Exacto, o Sí, sea, no tenemos las mismas vivencias ni la misma opinión sobre el síndrome de así Down, es, ni las redes que podamos tener de apoyo, tal claro, vez ni los recursos, ¿no? así es, Entonces, la decisión de cada pareja es muy de cada pareja y es muy sí, respetable, así es, muy cualquiera que sea. respetable, Ujú. así es. Ujú. Oye, y, o sea, aquí en México, ¿no? Y en muchos países de Latinoamérica y en muchos países en desarrollo, pues lastimosamente casi no tenemos diagnóstico prenatal. Esto porque o no hay recursos en todos los lugares de la República o pues no existe esta cultura preventiva. Entonces ya nació un bebito que tiene rasgos de síndrome de Down
¿Qué se hace después? O sea, ¿cómo se llega al diagnóstico El diagnóstico, lo reitero, es clínico? clínico. Ujú. Ujú. Hay características, sobre todo, que son muy frecuentes en el periodo neonatal, o sea, cuando el bebito está recién nacido, hay Sí, datos en su carita y a lo largo de su cuerpo que nos indican que tiene síndrome de Down. Ujú. sí, Y una vez que ya tenemos ese diagnóstico, pues lo podemos confirmar con cariotipo para saber si es necesario estudiar a los papás, para dar asesoramiento genético, pero lo importante es que una vez que se tenga el diagnóstico de ese bebé, hay que dirigirlo o referirlo con todos los doctores que lo tienen que ver, ¿no? O sea, para exacto. hacerle estudios, muy importante, por ejemplo, el corazón, porque sabemos que la Ujú, mitad de los pacientes con síndrome de Down tienen alteración en el corazoncito, ¿no? Entonces, ujú. mandarlos con el cardiólogo y hacerles estudios en sangre, y bueno, el Sí, genetista todo para el indicar resto de el cosas. estudio. Y eso es Sí, algo súper importante porque también, ¿no? Tenemos esta otra cara en la que llegan con el diagnóstico clínico postnatal y te dicen, no, pero es que yo no creo que tenga síndrome de Down, ¿no? Los papás como un poquito entrando en en la parte de negación. negación del duelo. Pero lo que les decimos siempre es, más vale empezar a hacer todo lo que tenemos que hacer y después Claro. darnos cuenta de que no es, bueno, perfecto, ya se fue tu hijo con tamizaje auditivo, oftalmológico, tal, que de Sí, todos modos son cosas que tendríamos que hacer con un bebito en un sin bebé, síndrome de claro. Down. Así es. Entonces, siempre es mejor pecar de exagerados a quedarnos con los brazos cruzados y perder Sí. oportunidades, Así es. ¿no? Sí, lo que tú dices es muy cierto. Sí existe un periodo en algunos padres como de negación, ¿no? Ujú. Eh, a lo mejor cuando le hagan el cariotipo nos enteramos que en realidad no tiene, ¿no? Cuando Sí. ellos están reconociendo esa carita tan clásica, ¿no? Ujú. Eh, y, y bueno, sí nosotros como médicos tenemos que ser como muy cautelosos porque lo que tú le digas a esa pareja cuando nace el bebé es algo que difícilmente podemos cambiar después. A lo que me Exacto. refiero es, si ese bebé tú de inicio dices que es sano y después, 6 meses después, hay otro médico que dice, no, sí tiene síndrome de Down, para los papás es difícil de cambiar esa noticia, ¿no? Porque Ujú. inicialmente les dijeron que no y entonces ahora como sí. Eso Y pasa un viceversa, montón, y pasa un viceversa, montón. ¿no? Sí, Sí, sí tiene síndrome de Down y resulta que no, que eran rasgos familiares, que se equivocó sí, a lo mejor el médico de esa localidad y sí, entonces ahora decirles, no, es que no tiene síndrome de Down, ya es difícil, ¿no? claro. Sí, Sí, siempre, bueno, como se debe de manejar para los pediatras que nos escuchen o neonatólogos, ginecólogos, etcétera, quienes estén inmiscuidos en la etapa mm, perinatal, tiene rasgos de, nos dice sí, que pudiera tener tal. Entonces vamos a empezar a hacer tal, ¿no? Nunca exactamente. dar como, ya, es esto va a pasar, Sí, su vida va a ser tal, 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 ¿no? Porque parece que tiene sí, síndrome de Down y ya todos tienen sí. una bola de cristal y pueden adivinar cómo va a ser el resto El de la vida. pronóstico, Sí, exacto. y Sí, para sí, sí. nada. Y para nada, claro. Y además, justo eso que tú dices como de predecir, ¿no? De Ujú. creer que podemos predecir el pronóstico de ese paciente, de repente es frecuente que cuando dan la noticia el médico, ¿no? Que sí se confirma el síndrome de Down por el estudio de cromosomas, por el cariotipo, de repente escuchamos que ya empiezan a hablar de Alzheimer. No, o sea, como también hay que ser como dosificar esa información Claro, y darla de manera oportuna, o sea, ni adelantada claro, ni acaba de tardía, nacer, ¿no? espérate. Exacto. Entonces, ahorita nos importa cómo se sienten, Claro, el corazoncito, cómo está alimentándose, ¿no? O sí, sea, sí, como las prioridades y no, sí, justo sacar nuestra bola mágica, como dijiste tú ahorita, y ya querer ver el futuro en la primera cita, ¿no? Entonces, no, exacto. hay que ser como muy Y también cautelosos. muy, exacto, y muy cautelosos también con esta parte de si no tiene alguna enfermedad asociada, ¿no? Al síndrome de Down, Exacto. porque a veces por querer pintar las cosas muy bonitas,
decimos, bueno, tiene síndrome de Down, pero está súper sano, no, como todo bien, y de repente llega el cardiólogo y pues no, no estaba tan sano, tal vez tenía una Sí, enfermedad en el corazón, tal vez tenía alguna enfermedad en la tiroides. Entonces, hasta que claro. no tengamos los pelos de la burra, como se dice en la mano, Sí, 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 mejor ser sí, muy cautelosos con toda esa sí. información, Sí, ¿no? equilibrar, ¿no? Sí. Equilibrar la información, o sea, ni que sea algo negativo y la peor circunstancia, pero Ujú. tampoco, pues sí, Lo todo color mejor de del rosa, mundo, ¿no? claro, Porque sí hay cosas que hay que atender, vigilar, ¿no? Y también, por cien por ejemplo, ciento hablando del estudio de cromosoma, de Sí, repente la expectativa de que sea mosaico es muy alta, ¿no? O sea, sí, se cree que los pacientes que tienen trisomía 21 en mosaico les va a ir bien y van a ajá, ser exitosos profesionistas, van a poder trabajar perfecto. Y hemos tenido pacientes con trisomía 21 regular que ¿qué lo hacen? Sí, les va claro, súper bien. Entonces, no casarnos con esas ideas, ¿no? sí, que son Que mitos, en realidad, exacto, que son mitos y que pueden sí, limitar a nuestro paciente, ¿no? exacto, porque Ujú. hasta dentro de hay discriminación, o sea, hasta Sí, dentro del síndrome de Down es sí, no, pero es que mi hijo es pero tú mosaico. eres Ay, exacto, no, pero ¿cómo es tu sí, hijo? sí, Como sí, si, sí, no, eso totalmente evitarlo, ¿no? O sea, ya sí, dijimos que nos ayuda para saber si tenemos que estudiar a los papás o para ver si se puede repetir en la familia, pero de ahí en fuera, nada más, pues como dicen, el límite es el cielo, ¿no? O sea, van a sí. poder lograr tanto como nosotros les demos esas oportunidades y los echemos para adelante. Exacto. Sí, no, Ujú. no depende de cómo sea la adquisición de ese cromosoma extra. Así Más es. bien depende de todo el entorno de ese niño. O sea, hemos tenido Sí. pacientes, como dices, ¿no? Con trisomía, no sé, por traslocación regular y mosaico. De los tres hemos tenido que, vaya, tienen muchas enfermedades asociadas y otros que no. Y les va Bien, súper exacto. bien Sí, y no la sí, batallan tanto. así Entonces, es. un cariotipo no te dice cómo va a ser la vida de tu hijo o hija, Así es, ¿no? así es. Es todo un contexto, ¿no? Todo su Sí. ambiente familiar, escolar. Por ejemplo, yo les digo que los primeros terapeutas son los hermanos, ¿no? Sí. Ellos son así los Los que te jalan expertos. el cabello y te tienes que Exacto. agarrar. Entonces, te van a dar lecciones, te van a jalar a hacer las actividades, van a hacer competencia contigo, Claro. ¿no? Entonces, Sí. ellos, por ejemplo, marcan mucho la diferencia, ¿no? En qué tanto un niño se adapta o no. La presencia de Claro. hermanos, si van al colegio, si es un niño muy aceptado y muy querido en la familia, si está dentro de las mismas reglas, ¿no? Que incluso los demás hermanitos en la casa. Ujú. Todas esas cosas son las que van definiendo, pues, que Oye, tan bien progresan, ¿no? claro. Oye, y en el caso de los papás que, pon tú, ya no quisieran tener más bebés y que Ujú. ya tuvieran un método definitivo de planeación familiar, ¿también a ellos les aconsejarías ir con un genetista o no? Eh, o sea, que ya tuvieron un hijo con síndrome de Down y que Ya no quieren tener más hijos. ya no quieren tener más hijos. Sí es importante porque hay una cosa que perdemos de vista, que es el asesoramiento postnatal al paciente. Claro, ¿No? De repente como que en nuestro ambiente pediátrico sí. pasa que pues le damos toda la información a los papás, nuestro paciente es chiquito, ¿no? Ujú, Nos comunicamos con él, pero de manera parcial, ¿no? ujú. No le damos a él toda la información, generalmente se le da a los padres, pero hay que entender que ese paciente con síndrome de Down va a crecer Sí, y quiere enterarse de su situación y quiere claro, enterarse de qué pasó y por qué pasó, ¿no? exacto. Y qué pasaría, porque también existe esa pregunta, ¿qué pasaría si quisieran tener un hijo? Ujú, Ellos, ¿no? ujú. Entonces, sí hay que contemplar también años después, ¿no? ¿Qué De va a la pasar? primera noticia, Claro. exacto, que ahora toca un asesoramiento genético, pero para el paciente, ¿no? Porque él Ujú. también es importante que sepa de su Muy, condición y que claro. resuelva sus dudas, porque nos sorprendemos a veces de las preguntas que tienen, ¿no? Que de pronto uno pensaría que no, y sí las tienen, sí tienen Claro. esas dudas. ¿Mm? Sí, totalmente. Oye, y la última pregunta Sí. es a las personas que no están en esa situación, o sea, que no tienen
una hija o un hijo con síndrome de Down que tal vez no tienen una relación estrecha con alguien con síndrome de Down, ¿qué les aconsejarías en cuanto al efecto que tiene la comunidad sobre estos nuevos papás con un niño con síndrome de Down? Sí, bueno, la primera palabra que yo te diría es respeto, ¿no? O sea, Claro, eso es como lo primero. Hay que, lo mismo que hace rato, ¿no? Hay que entender que esos papás que ahora tienen un niño con síndrome, niño o niña con síndrome de Down, estaban en un contexto en el que en ese contexto tomaron sus decisiones y siguen tomando, ¿no? Sus exacto, decisiones. Cuando uno está por fuera y además no has vivido esa experiencia, cuesta, cuesta más trabajo y es más injusto el opinar o el aconsejar o el decir o no qué hacer, ¿no? exacto. Entonces, yo diría que hay que respetar por Ujú, completo y hay que apoyar y acompañar. O sea, al final del día, si lo que queremos es ayudar, así ujú. podemos ayudar, ¿no? Acompañando, apoyando y bueno, aunque sea una en el caso de que sí sean mamás, ¿no? De niños con síndrome de Down, también son niños distintos, familias Exacto. diferentes. Entonces también desde Tu ahí es historia muy no va a ser la difícil, misma de las otras personas. exactamente, sí, Sí, es muy difícil de opinar, de juzgar, incluso como médicos, no podemos hacer eso, ¿no? O sea, cada familia un es mundo. un, es un mundo aparte, por supuesto. Sí, 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 me hace recordar sí, un poco como cuando vas entrando a la adolescencia, ¿no? Y entonces tus sí, compañeros te quieren dar la información que tienen, que no es sí, ninguna, sí, y es con base en lo que ellos han vivido, pero pues no es una buena sí, información. Entonces, sí, ¿dónde buscar información? Pues en los médicos, ¿no? así es. En tu pediatra, en el genetista. Y tomo ese comentario que se me hace muy importante porque muchas veces ante la ansiedad de los papás buscan información en internet, buscan información En Doctor en, Google. sí, 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 en internet, en chats de WhatsApp. Sí, 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 Este, que son los peores. sí, y entonces, doctora, ¿esto qué onda? ¿No? Entonces, Sí. lo que tenemos que hacer los médicos es decirle, sí lean, sí entérense, pero pídanos como fuentes que sean realmente útiles para ustedes, porque fuera de ayudarles, los pueden Ujú, inquietar muchísimo, sí. ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante. Y también, cada quien habla como le ve en la feria, Le va la dicen, feria, ¿no? exacto. Entonces, así como tú ponías de ejemplo al adolescente, va a haber el adolescente que le encantó esa época Sí, y te va a contar puras maravillas y al que odió esa temporada de su vida y entonces todo negro, ¿no? Entonces, pues sí, sí, hacer un poquito de balance, ¿no? Con la información. claro, que claro que son importantes, o sea, y de hecho es una de las cosas que procuramos para los papás, tanto cuando se les da el diagnóstico prenatal como postnatal, como mira, están estos grupos, no sé, aquí está esta familia que te puede ayudar, qué tal, pero cuando nosotros recomendamos grupos de ayuda o de acompañamiento es porque sabemos que esos grupos ya están muy bien trabajados, Así es. que saben que tienen información verídica, ¿no? Al Ujú. respecto. Sí, Entonces, no se vayan por cualquiera, mejor pregunten a su sí. médico. Sí, y sabes qué, yo también diría, complementaría, en que no hay un guión, ¿no? No hay Exacto. un guión universal, no, Sí, no hay como un solo camino, hay muchos caminos, ¿no? Que se sí. pueden tomar, buenas alternativas, diferentes estrategias. Entonces, no pensar que todos tenemos que transitar el mismo camino, ¿no? Hay muchos caminos y buenos, Ujú, positivos, ¿no? ujú. Todos ellos. Sí, cada Ujú. quien decidirá cuál. Así Oye, es. Bernadette, pues muchísimas gracias de nuevo por haber No, al estado aquí. De verdad contrario. que información Gracias. súper valiosa. Ay, Oye, no, muchas gracias. me encantaría que nos dijeras alguna frase o algo con lo que quisieras que nuestros escuchas se quedaran, como un closure. Sí, pues creo que yo cerraría con esto último que te acabo de decir. No hay un guión, cada quien escribe su propia historia y le vamos a poner los ingredientes que cada quien quiera, ¿no? O sea, esos ingredientes positivos, los ingredientes difíciles.
que al final también le dan ese sabor a la vida, Sí. pero pues sí, o sea, cada quien vamos a escribir nuestra historia y la vamos a ir complementando como a nosotros nos guste y pues tratar de acompañarnos de gente positiva, de gente que aporte a esa historia. Exacto, que nos haga construir más, ¿no? Así es. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos Gracias a encontrar? ustedes. Pues mira, les doy mi correo, que es burnsestandia@yahoo.com.mx. Igualmente me pueden escribir al WhatsApp, que es 55 3707 5471, sin ningún Perfecto. problema. El Facebook está a mi nombre, Bernardeta Estandia Ortega. El Instagram, soy Bernalia14. Y pues a sus órdenes. Súper, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.